Esta es la predicación del domingo 26 de marzo de 2023, correspondiente a la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En esta mañana el pasaje de referencia es el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Como siempre decimos, podéis parar el vídeo en este momento, leerlo en el Evangelio y volver a retomar el vídeo. Para no hacerlo muy largo, pues no lo leemos aquí. La dificultad para el pastor que predica sobre la base de un leccionario es que tiene que enfrentarse con pasajes que no elegiría si su predicación se basase en criterios o énfasis personales. El de esta mañana, este pasaje de Mateo, pues quizás sería uno de esos pasajes que difícilmente estarían entre los 10 pasajes preferidos para predicar. Este pasaje en principio nos habla del juicio a las naciones. Hablar del juicio final o del juicio de Dios nos trae a nuestra mente imágenes de terror o de angustia, en muchas ocasiones construidas desde una larga tradición cultural occidental que ha transmitido el juicio de un Dios airado e implacable que hay que temer. Este pasaje, sin interpretado de diferentes maneras, como una imagen del juicio final, como un juicio específico para las naciones que no son Israel, o como una parábola. Pero lo importante es entender este pasaje, como siempre hacemos en nuestra iglesia y en este canal. Hay que entender los pasajes dentro de la secuencia narrativa del texto bíblico, en este caso del Evangelio de Mateo, porque ahí es donde podemos encontrar el significado para su mejor interpretación y después colocar esa secuencia narrativa en la secuencia narrativa mayor, que es la Biblia en su conjunto. El pasaje comienza diciendo, en el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Cómo entendemos un versículo como este? Hay que comprender que este versículo, como el resto de pasajes de la Biblia, tienen unas claves culturales que no son las nuestras, de nuestra cultura occidental moderna. Y por lo tanto, muchos de los elementos que aquí encontramos y que si nosotros tuviéramos que explicar, lo haríamos sobre otras bases culturales completamente diferentes. Y esta distancia hay que siempre salvarla cuando nos aproximamos al texto de la Escritura. Y eso es lo que intentamos hacer aquí cada domingo, dar los elementos críticos necesarios para comprender esa distancia cultural. Muy bien. Lo que aquí se nos dice, obviamente no hay que entenderlo en un sentido de absoluta literalidad que desvirtuaría el significado de lo que se nos está transmitiendo. Y además que siempre lo haríamos en esa literalidad pasado por estas claves culturales modernas, con lo cual siempre acabaremos desvirtuando lo que el texto dice. El contexto de lo que aquí se nos narra tiene que ver con quién es Jesús, como el Evangelio nos lo ha presentado previamente, como el Hijo del Hombre. Y eso es lo que hace precisamente el capítulo anterior, Mateo 24. Y allí Jesús es no solamente presentado como el Hijo del Hombre, que ya viene siendo presentado así a lo largo de todo el Evangelio, sino como ese Hijo del Hombre que es reivindicado a la posición de mayor honor posible en todo el universo. De eso nos habla Mateo 24, como ya mencionamos la semana pasada. Y este versículo 31 de este capítulo 25 retoma esta imagen. Jesús como el Hijo del Hombre exaltado a la posición de mayor honor posible de todo el universo. En el capítulo anterior, en Mateo 24, ya dijimos que Jesús anuncia la destrucción del templo y los discípulos le preguntan cuándo va a ocurrir y cuándo llegará la nueva etapa del reino de Dios. Son los versículos 1 al 3 del capítulo 24 de Mateo. Jesús les responde por medio de un lenguaje especial que en términos técnicos o de exégesis bíblica se llama
lenguaje apocalíptico, que igualmente es un lenguaje especial porque no está intentando reflejar el lenguaje de la vida común, diaria, ordinaria, sino que es un lenguaje especial para, en unas claves un poco distintas, darnos idea de unos hechos inminentes, especialmente importantes, y que por lo tanto tiene una serie de formas literarias que lo acompañan. No entraremos en ese tema hoy, pero para que entendamos que lo que estamos leyendo en Mateo 24 no es una descripción de hechos o acontecimientos expresados en un historicismo o una literalidad tal cual. En ese capítulo 24 de Mateo ya dijimos la semana pasada que lo que Jesús quiere hacer entender a sus discípulos en primer lugar, y Mateo a todos los oyentes o lectores de su evangelio, es que lo que Jesús está anunciando en ese capítulo 24 se va a cumplir en el espacio de una generación, como nos dice un poquito antes, al final del capítulo anterior, Mateo 23, versículo 36. En ese momento surgirán, dice Jesús, algunos pretendidos mesías que llevarán al pueblo a levantarse contra el imperio romano de la época, y el imperio romano en el año 70 después de Cristo reacciona contra esas revueltas y esos mesías que se levantarán y harán que destruya tanto Jerusalén como el templo, como ya digo, eso ocurrió en el año 70 después de Cristo. Eso es lo que Jesús está anticipando en este gran capítulo 24. Concretamente los versículos 4 al 28. Que el templo sea destruido tiene una honda repercusión para toda la comprensión del pueblo judío en su relación con Dios, porque, como ya hemos explicado tantas veces, el templo es el lugar de la presencia de Dios entre su pueblo. Si el templo es destruido, significa que la presencia de Dios ya no va a volver nunca a estar entre su pueblo en el templo, y que por tanto el templo ha perdido su razón de ser porque ha sido desvirtuado. Por lo tanto, eso significa que todos aquellos que defienden el statu quo que representa el templo, principalmente los sacerdotes, los saduceos, pero también escribas y fariseos, pues están equivocados. Mientras que Jesús, que con sus palabras y sus acciones reclama ser la presencia encarnada de Dios en lugar del templo, y que está trayendo el comienzo del reino de Dios en su creación, Jesús va a ser exaltado a la posición de honor máxima en todo el universo, exaltado como Señor. De esto nos está hablando Mateo 24, igual que lo hará Lucas en el comienzo del libro de los Hechos, con los acontecimientos que allí ocurren, por ejemplo. Así que Jesús, tras su muerte en la cruz, que a los ojos de los judíos y los romanos era un proscrito, un abandonado por Dios, alguien lleno de vergüenza, en realidad es reivindicado frente a aquellos acusadores y aquellos que están defendiendo el templo. Pues Jesús es reivindicado por Dios en su resurrección y en su ascensión a los cielos, reivindicado como Señor y por tanto como el verdadero Rey soberano y Señor de todo el mundo. Eso es lo que nos está diciendo los versículos 29 y 44 del capítulo 24, la segunda parte de Mateo 24. Teniendo todo esto en cuenta, y sé que a veces es un poco difícil mantener en un espacio tan corto de tiempo toda la secuencia narrativa que necesitamos, pero es importante para poder comprender de lo que estamos hablando. Todo esto, como digo, está destinado a hacernos comprender que Jesús es el verdadero Rey, que deslegitima el templo y por consiguiente a los dirigentes de aquel momento de Israel. Y eso es lo que Mateo 24 básicamente nos está contando. Jesús, como Rey, está sentado en su trono de gloria
Está el comienzo del capítulo 25 y que ha sido puesto en o tiene el puesto de mayor honor de todo el universo. Jesús como Rey, como Señor, lo que nos está transmitiendo este capítulo 25 es estar realmente gobernando sobre el mundo. De ahí que tenga frente a sí todas las naciones. El versículo 32 de este capítulo 25. Para enfatizar esto y para hacernos entender que Jesús está gobernando sobre el mundo y que va a hacer justicia sobre el mundo, pues nos trae una metáfora. Algunos hablan de una parábola, pero creo que es más ajustado hablar de metáfora, porque cuando se habla de parábolas, normalmente el texto bíblico, el del Nuevo Testamento nos habla de, y contó una parábola, cosa que aquí nos introduce. Está usando una metáfora sacada de la vida cotidiana de aquel momento, con la que se pretende enfatizar o retratar la acción de gobierno de Jesús como Rey y como Señor. Esa metáfora sacada de la vida cotidiana de aquel momento consistía en que durante el día las ovejas y las cabras pastaban juntas, pero se guardaban por la noche en corrales distintos. Así que el pastor debía ir separándolas cuando tocaba recogerlas. Las ovejas tenían mayor aprecio que las cabras. Esto, que era una cena cotidiana de aquel momento, pues es usada como metáfora para hablar de esa acción de gobierno de ese Jesús que está ascendido a los cielos. Hay que tener en cuenta también que los fariseos y los escribas de la época de Jesús pensaban que Dios, juzgaría a las naciones en función del trato que hubieran dado a Israel. Así que, aparentemente, este juicio a las naciones del que está hablando el pasaje, pues estaría en consonancia con las expectativas judías acerca del juicio final. Es decir, alguien un judío que estuviera escuchando o leyendo ese texto de Mateo y cuando estuviera diciendo, pues trayendo esa imagen de Jesús como rey gobernando, ascendido a los cielos y haciendo esta acción de gobierno, ejecutando esa acción de gobierno, separando ovejas de cabras, y con esa referencia a el juicio a las naciones, pues corriendo iban a comprender que pues, el texto está hablando de ese juicio de Dios sobre las naciones que no son Israel. Sin embargo, el texto guarda un giro inesperado para la mentalidad judía o para las expectativas judías. Y es lo que vamos a ver a continuación. O en realidad habría que hablar de dos giros. Por un lado, porque es el propio Jesús y no Dios mismo, el propio Jesús como Rey, como Señor, el que juzga a las naciones, lo cual nos está poniendo de manifiesto que Jesús está representando a Dios, está teniendo una funcionalidad equivalente a Dios, con lo cual ya ahí nos está hablando de que Jesús es mucho más que un mero hombre, ¿vale? Pero al mismo tiempo hay el giro todavía más inesperado, es que la distinción de cabras y ovejas, en esta metáfora que él está usando, está en función no del trato que recibe Israel como conjunto, como nación, sino del trato que se está dando a los seguidores de Jesús. Este juicio que está ejerciendo Jesús como soberano del universo es sobre el trato que el punto de referencia no es Israel, sino los seguidores de Jesús, como ese pueblo renovado o ese Israel renovado de Dios. La prueba de esto es que el rey que representa a Jesús, el rey del relato, dice: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, versículos 40 y versículo 45, que se repite, el que se repite este versículo,
esta referencia de Jesús a mis hermanos más pequeños, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? La respuesta la encontramos en Mateo capítulo 12, versículo 50, que dice, pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Por lo tanto, ¿quiénes son los hermanos de Jesús? Aquellos que hacen la voluntad del Padre. El reino de Dios se está irrumpiendo por medio de la vida de Jesús, así que los que le siguen están haciendo la voluntad del Padre y, por tanto, son sus hermanos. Y Dios Padre, por lo tanto, son sus hermanos. Así que lo crucial era, lo distintivo aquí es que el trato dado a aquellos que siguen a Jesús y que son a esos pequeños a los que Jesús se está refiriendo. ¿Por qué habla de sus seguidores como pequeños? Pues bueno, porque no están dentro de las élites de la sociedad, no están en los puestos de honor, no están en los puestos de poder, y por eso son pequeños. Pero está hablando de aquellos que siguen a Jesús y que están, por tanto, haciendo la voluntad de Dios, Padre. Así que en un determinado nivel de significado del texto tenemos este giro inesperado para la mentalidad judía. No son las naciones las que son juzgadas, como tenían las expectativas judías, sino que son los propios dirigentes judíos los que son juzgados en función del trato que les han dado o que le están dando a los seguidores de Jesús. De manera similar, análoga a cómo sus padres, las generaciones anteriores del pueblo de Israel, habían tratado a los profetas enviados por Dios. ¿Y de dónde sacamos esto? Pues sacamos esto de la secuencia narrativa del Evangelio, retrocediéndonos al capítulo anterior, al capítulo 24, el capítulo 23. El capítulo 23, 24 y 25 forman una unidad literaria y teológica dentro del Evangelio de Mateo. ¿Y qué dice el capítulo 23 de Mateo? Pues ahí lo que encontramos, si lo leéis, y lo recomiendo para entender bien todo lo que estamos viendo, leer el capítulo 23, el 24 y el 25 de Mateo. En el capítulo 23 lo que encontramos es una crítica por parte de Jesús brutal, todo el capítulo es una crítica tras otra, contra fariseos y escribas que están sentados en la cátedra de Moisés. Y a ellos, al final del capítulo 23, versículos 32 al 35, les acusa de ser parte de toda la persecución que las élites de Israel han llevado contra, a lo largo de su historia, contra los profetas enviados por Dios. Así termina el capítulo 23. Por lo tanto, ahora gana mucho sentido, si vemos el capítulo 23, 24 y 25 juntos, que en el capítulo 23 tenemos esta crítica tan profunda a escribas y a fariseos. El capítulo 24 se reivindica a Jesús como el Hijo del Hombre exaltado en los cielos, que sustituye al templo y el que es reivindicado por Dios. Las parábolas que ya vimos también de las 10 muchachas que están también siendo un instar a saber esperar el reino, y hay una crítica en la siguiente parábola también de los labradores malvados, precisamente contra los fariseos y los escribas de la ley nuevamente. Pues lo que tenemos aquí es precisamente que culmina todo esto en el capítulo 25, precisamente con el supuesto juicio a las naciones se convierte en un juicio contra los dirigentes, una crítica que culmina esa crítica brutal contra los dirigentes de Israel sobre la base del trato que se les da a los propios seguidores de Jesús, que se convierten en el Israel en el que se cumplen todas las promesas de Dios para su pueblo. Ahora bien, para terminar de entender esto hay que tener claro que cuando pensamos en sacerdotes
fariseos y en escribas, nosotros, nuestra mentalidad moderna, estamos pensando en líderes religiosos. Pero en realidad, la figura de ellos tenía que ver más con lo que hoy nosotros llamaríamos líderes políticos. En realidad, esa distinción de lo religioso y lo político es solamente teniendo en cuenta nuestra conceptualidad moderna. Pero en la época todo estaba junto. Pero los sacerdotes, los fariseos y los escribas son los que están dirigiendo la nación y por lo tanto son los líderes políticos del momento. Y cada uno de esas facciones son como, salvando las distancias culturales históricas, como los partidos políticos de nuestros sistemas parlamentarios. Ya sé que hay una distancia muy grande, pero para que entendamos de lo que estamos diciendo. Por tanto, lo que Jesús está denunciando en todos estos capítulos, lo que está viendo es una crítica brutal contra las élites políticas de Judá, que no están en consonancia con la voluntad de Dios, sino todo lo contrario. Y de esto es de lo que se está hablando. Por lo tanto, lo que Jesús está denunciando es la política de su época, vamos a decirlo de esta forma, que digamos actual o moderna. Y por eso en Mateo 24 es la reivindicación de Jesús. Y el capítulo 25, este comienzo del capítulo 25, es el juicio contra los dirigentes de Israel que han estado durante décadas persiguiendo a los profetas enviados por Dios y ahora están persiguiendo a los propios seguidores, a Jesús mismo y a los propios seguidores de Jesús. Podríamos caer en el error de pensar que este juicio que encontramos en el capítulo 25 y que a veces pues, podemos conceptualizar como el juicio final, pues caer en el error de pensar que este juicio pues, se hace sobre la base de cuestiones morales y religiosas. Pero aquí en realidad estamos hablando de cuestiones políticas, en las que las cuestiones morales y religiosas están unidas. Claro, para eso hay que superar esa distinción entre lo religioso y lo político que hacemos nosotros en nuestra cultura occidental. Voy a intentar explicarlo de otra manera, lo más sencillo posible. Nosotros pensamos que lo religioso y lo político están separados. Y una cosa es lo que hacemos y decimos en la iglesia, y otra es lo que hacemos o lo que pensamos cuando vamos a votar, cuando tenemos que elegir entre un partido político o cuando los políticos están en el Parlamento o en las campañas electorales, por poner algunos ejemplos, ¿no? Y como son dos ámbitos completamente separados que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Por lo tanto, cuando vamos al texto del Evangelio, que en principio es un texto religioso, que eso no tiene nada que ver con la política, sino con un ámbito especial de nuestra vida individual, de nuestra vida moral, privada, y a ese ámbito le llamamos espiritualidad o reino espiritual o mundo espiritual o de cualquier otra forma, ¿no? Así que, si está aquí hablando Jesús sobre un juicio, pues este juicio tendría que ser pues de la parte espiritual o religiosa de mi vida. Pero estos son distinciones que solamente están en nuestra cultura, pero no en los textos. Por lo tanto, los textos bíblicos, que no piensan en estas claves culturales contemporáneas, cuando habla del juicio de Dios, no se habla solamente de nuestra vida personal o privada, sino de que Dios está poniendo orden en su creación al completo, y eso implica todas las áreas de la sociedad y la vida humana. Por supuesto, la vida personal individual pues, estaría incluido, pero sobre todo está incluido aquellos ámbitos de nuestra vida en común, de nuestra vida social. Por eso el juicio de Dios tiene que ver con la política, nuestros ojos, y con los poderes humanos que la ejercen. Por eso en otro plano de significado, estos capítulos 23, 24 y 25 del Evangelio de Mateo no tienen que ver solo con el juicio político de los dirigentes judíos de la época de Jesús, que ese sería el primer nivel de significado, que maltratan a Jesús mismo y a sus seguidores, como antes habían hecho con los profetas, sino con el juicio de Dios en un sentido más amplio. Porque fijaos,
Jesús está identificado con este rey, el rey que se presenta en este texto, pues ese Jesús rey y Señor del universo, ¿con quién se está identificando? Con aquellos que tienen hambre y sed, con aquellos que son emigrantes y forasteros, con aquellos que son pobres y que no tienen ni tan siquiera para vestirse, y con aquellos que están enfermos y que no tienen nadie que les cuide, y con aquellos que están en la cárcel debido a las injusticias de los poderes del mundo y que tampoco tiene nadie que les visite. De lo que son los versículos 35 y 36 de este capítulo 25 de Mateo. Jesús, como Rey, Señor del universo, gobernando, se está identificando con ellos, con los que están, con los que nadie quiere estar, con los abandonados por todo el mundo, con los que están en los márgenes de la sociedad. Por eso Jesús el Rey se está identificando con los pequeños. Esos pequeños que, retratados de esta manera, además, son aquellos que mayoritariamente están siguiendo a Jesús, aunque no exclusivamente. Aquellos con los que nadie cuenta en la sociedad. El rey, por tanto, está haciendo justicia. ¿Por qué? Porque está acabando con el hambre, con el desarraigo, con la pobreza, con la enfermedad y con las injusticias de los poderes humanos. Cuando Jesús, Señor del universo, está gobernando para hacer justicia, y hacer justicia significa poner orden en su creación. Y por tanto, todos estos elementos de desorden tienen que ser resueltos, tienen que ser solventados. Y esta es la imagen que también Pablo nos da sobre, llamamos este juicio final, poniéndolo entre comillas. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 24 al 28, el apóstol Pablo dice lo siguiente, y fijaos lo que dice el apóstol. Luego, el fin de esta era, de esta etapa. Cuando entregue Jesús, el Rey, Cristo, el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. Fijaos que la acción de gobierno de Jesús tiene que poner orden, pero también con una superación de todos los poderes que gobiernan en el mundo. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, que es una expresión de poder, la expresión dentro de las cargas culturales de la época, que alguien que gobierna tiene a sus enemigos pues con una acción simbólica que él pone el pie sobre sus cabezas. Por lo tanto, es esa acción simbólica de poder. ¿Sí? Es decir, que en definitiva, haya ganado la victoria sobre todos sus enemigos. ¿Y cuáles son los enemigos de Jesús? Lo que nos ha dicho antes, los poderes que gobiernan en el mundo. Y el último enemigo al que Jesús se enfrenta, dice el apóstol Pablo, que será destruido, es la muerte. Dice Pablo en el versículo 26. Y continúa en el versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Jesús es el que gana la victoria sobre todos los poderes que gobiernan en el mundo, incluido el poder de la muerte. Y cuando dice, sigue diciendo el versículo 27, que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Es decir, que Jesús entrega el reino al Padre. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Es decir, a Dios Padre, para que sea Dios todo en todos. ¿Sabes? Digamos, la misma imagen que tenemos en Mateo 25 es lo que el apóstol Pablo está leyendo en 1 Corintios capítulo 15. Así que el juicio de Dios también consiste en que Dios va a hacer justicia en el mundo. Y eso quiere decir que Dios va a acabar con el mal y con el pecado del mundo. Que va a poner orden y que va a devolver su sentido y su propósito a toda su creación, como una nueva creación bajo el gobierno de Dios, es decir, bajo su
reinado. Por ello, el juicio de Dios no es algo que debamos temer. El juicio de Dios cuando estamos unidos a Dios, a Cristo, perdón, por medio de la fe, no es algo que debemos temer, sino es algo que anhelamos y que ansiamos. Y que anhelamos y ansiamos porque vivimos en un mundo asolado por tantas injusticias y tantos males. Pues bien, anhelamos este juicio de Dios. ¿Por qué? Porque por ese juicio finalmente todo recibirá su orden, su propósito y su sentido. Por ejemplo, cuando vemos la guerra en Ucrania, pero tantas otras guerras en que se están librando en este momento en el mundo, pero desgraciadamente solamente tenemos el foco mediático en una, ¿verdad? La guerra en Ucrania. Cuando vemos la guerra en Ucrania, oramos por el juicio de Dios. Cuando vemos masas de refugiados en condiciones infrahumanas, oramos por el juicio de Dios. Cuando vemos una mujer violada o un niño abusado, oramos por el juicio de Dios. Cuando vemos condiciones económicas injustas que hacen más pobres a las personas, oramos por el juicio de Dios. Cuando vemos la corrupción en las instituciones, oramos por el juicio de Dios. Si la respuesta es no, porque no estamos comprendiendo el juicio de Dios dentro de las claves que la propia Biblia, la propia narrativa de la Biblia nos está transmitiendo. Y así que eso lo dejo para reflexionar. Ante los males del mundo, oremos por el reino de Dios, porque venga el reino de Dios y que Dios traiga su justo juicio, porque va a ser la manera en que Dios va a acabar con todas esas realidades. Las injusticias acabarán, las guerras y las violencias se les pondrá fin, habrá plenitud y abundancia y finalmente Dios será todo en todos. Entonces, el juicio de Dios se habrá completado y podremos decir que se habrá hecho justicia. Quizás es un juicio inesperado, quizás antes no nos enseñaron así acerca del juicio de Dios, pero si leemos los textos con detenimiento en toda su amplitud, veremos que cuando se habla de juicio de Dios se está hablando precisamente de esto, y que Dios está haciendo justicia, es decir, poniendo el orden en el mundo nuevamente, con su propósito y su sentido. Y nosotros podremos participar de ese mundo nuevo si estamos unidos a Cristo, el Rey del universo, por medio de la fe, y podremos resucitar con Él en esta nueva realidad, con unas condiciones de existencia nuevas, distintas y justas. Que así sea. Amén.